El Instituto Patagónico de Estudios Culturales, junto al Centro de Investigaciones de las Artes Escénicas y Derechos Humanos, presenta Bitácora Antártica, un programa de divulgación de la historia y la ciencia del continente helado y la geografía subantártica, con la colaboración del Instituto Milenio Base y el Instituto Antártico Chileno. Muy buenas a todos y todas, soy Silvio Reyes y este es el podcast de Bitácora Antártica, un programa destinado a la divulgación de la historia, el conocimiento y la ciencia en torno al continente helado. En el capítulo de hoy hablaremos de los elementos ecogeográficos de la Antártica y su cadena trófica. En esta oportunidad me encuentro con Andrea Piñones. Ella es formada en Oceanografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Valparaíso, magíster en Ciencias del Océano y de la Tierra, del Centro de Oceanografía Física Costera del Departamento de Ciencias Oceánicas, Terrestres y Atmosféricas de la Universidad de Old Dominion, Norfolk, Virginia, en Estados Unidos, y es doctorada en Oceanografía en el mismo departamento y universidad norteamericana. Es investigadora del Instituto de Ciencias Marinas y Limnologicas de la Universidad Austral de Chile, del Centro de Investigación Oceanográfica Copas Sur Austral, del Centro de Investigación Dinámicas de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, IDEAL, y del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, Instituto Milenio Base. Sus líneas de investigación son las oceanografía y el cambio climático. ¿Cómo estás, Andrea? Mucho gusto. Sí, hola Silvio, mucho gusto. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí en nuestro programa. Es un agrado y un honor poder contar contigo, con científicas que, lideran y llevan a cabo investigación en torno a la Antártica, que es un tema muy interesante y que, durante las últimas décadas ha tenido un crecimiento bastante exponencial o muy interesante. Pero antes que entremos en detalle de los temas, me gustaría que me comentaras un poco cómo llegaste a la investigación antártica y qué investigaciones has desarrollado hasta el momento o participado. Bueno, llegué a la investigación antártica cuando comencé a realizar mi doctorado en oceanografía. Y bueno, ahí tuve beneficios y el placer básicamente de aprender con respecto a temáticas que tienen que ver con el océano austral. Yo soy oceanógrafa y principalmente mi área de investigación es la oceanografía física del océano austral y de qué forma esta oceanografía física está relacionada o está acoplada a procesos que son más bien del ámbito biológico, ¿ya? Entonces, de esa forma es como he llegado a estudiar las relaciones físico-biológicas en el océano austral y principalmente cómo afectan estas al ecosistema antártico y a su vez también a entender, cómo cambios de cambio climático afectan a ciertos aspectos de la gama trófica antártica. Y bueno, y eso va a ser un poco lo que vamos a conversar hoy día aquí en esta conversación. Así es. Y bueno, entrando entonces un poco en los temas y conectándolo con lo que tú dices, explícanos qué es la cadena trófica. ¿Es lo mismo que la cadena alimenticia? ¿Cuál es la dinámica de todo esto? Sí, básicamente exactamente es la cadena trófica o también conocida como cadena alimenticia. Es básicamente el cómo están relacionados los organismos en términos de lo que consumen, vale decir de lo que comen, ¿cierto? O sea, cómo se alimentan, cómo pasa, puede ser la energía, los nutrientes de un organismo a otro, ¿ya? Entonces, básicamente una serie de organismos que se comen entre ellos y de qué forma estos nutrientes y esa energía fluye de un nivel a otro, ¿ya? De uno a otro. Y entonces, bueno, la cadena trófica antártica o la trama trófica antártica está principalmente descrita se conoce como una trama trófica que está centrada en base a un organismo, en el faucio, un organismo pequeño, el pequeño crustáceo que conocemos como krill antártico. Ya entonces el krill antártico se encarga de transferir, de provisionar de energía y realizar una especie de puente entre los niveles tróficos inferiores y los niveles tróficos superiores. O
sea, básicamente entre los organismos que las plantitas del océano, ¿cierto? Que son el fitoplancton, el plancton, y de esa forma ellos transfieren esa energía hacia los niveles tróficos superiores, que vale decir son todos los organismos que conocemos que consumen krill, pingüinos, ballenas, focas y otras aves también. Eso básicamente. Perfecto. ¿Y en qué situación de salud, podríamos decir, se encuentra esta cadena? Hemos visto que en algunos casos la pesca industrial en el mar Antártico, se ha tenido que regular porque ha habido durante el último siglo una explotación bastante alta. Y ¿cuál es el estado de salud de la cadena trófica, tanto de los macroorganismos como de los microorganismos? Ya, esa es una pregunta bastante difícil de responder en una sola respuesta, ¿ya? Pero si pensamos básicamente en el estado del ecosistema antártico en este momento, ¿ya? Y pensamos en el estado del ecosistema antártico hace 40 o 50 años atrás, cuando teníamos otros impactos humanos e impactos del clima y del medio ambiente, digamos, sabemos, por lo menos en la actualidad, y bueno, tú mencionaste la pesca industrial, ¿cierto? Efectivamente, la pesca industrial está regulada por una comisión, ¿cierto? Una comisión, o sea, en el océano austral se pesca krill, se saca, se extrae de forma industrial el krill antártico para la utilización del ser humano. Entonces, por lo tanto, uno podría pensar que no solamente están los pingüinos, las ballenas, ¿cierto? Los otros cetáceos, los organismos, los depredadores tope, tratando de consumir este krill, sino que además tenemos al ser humano que lo trata de consumir a través de la pesca industrial. Entonces, en este caso competimos, ¿cierto? También por este recurso. Sin embargo, existe una comisión llamada la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, la famosa Cámara, que ellos regulan y tratan de realizar una práctica de no perturbar el ecosistema marino al tratar de sacar este krill. Entonces hay una niveles de precaución de pesca de krill, menos del 1% del krill antártico se pesca anualmente, ¿ya? Entonces uno podría pensar, bueno, sí, este 1% es bajo con respecto al krill disponible, ¿cierto? Pero un poco lo que ha estado en la actualidad y lo que nos hemos estado dando cuenta la comunidad científica es que más bien bien el 1%, pero es donde se pesca el krill, en qué lugar específico de la Antártica, donde se saca o extrae este 1% es el problema o es lo que nosotros deberíamos tener más conciencia al respecto y llamar a la alerta, digamos. Porque en estos lugares donde estamos sacando el krill actualmente, o donde el ser humano está sacando a través de las pesquerías de krill, son lugares que son hotspots de biodiversidad en la Antártica, ¿ya? Entonces, no está distribuida esta pesca de forma uniforme, sino que se pesca en lugares muy, muy específicos. Y de forma cada año estamos viendo además que ese krill se extrae de forma más rápida. La cuota anual de krill se alcanza en cada vez menos días de pesca. Entonces, todas estas son cosas que deberíamos tener y que nos deberían alarmar. Y como comunidad científica hay instancias e iniciativas de países. Por ejemplo, nosotros tenemos una iniciativa con Argentina para poder promover el que se realice o el que se instaure un área marina protegida, ¿ya? En la península antártica, en ciertas regiones de la península antártica, para poder proteger en este caso al krill. Entonces, ¿en qué situación se encuentran los animales? Bueno, además tenemos el impacto del cambio climático, que por supuesto nos está afectando. Sabemos, existen cambios en las condiciones ambientales que las hemos estado observando a través de las últimas 3, 4, 5 décadas, ¿ya? Desde que tenemos observación, que tenemos satélites dando vueltas, que nos permiten obtener información. Es un estado, si bien no sé si de alerta, pero tenemos que tener precaución, estar mirando qué es lo que pasa con nuestro ecosistema antártico. Perfecto, o sea, si entiendo bien, como dices tú, en el caso del krill se permite una pesca del 1% de los organismos que existen del krill, pero además
se intensifica solo en un sector donde hay mayor biodiversidad, y eso hace que al sacar el krill de ahí, estos otros animales de la cadena trófica se vean afectados en su fuente de alimentos, ¿no? Sí, eso es más o menos el resumen excelente de todo lo que te acabo de comentar. Así es. Y coméntanos entonces, como a propósito de eso, ¿cuál es esta idea de las áreas marinas protegidas? Imagino que también tienen que ver con parte de los elementos ecogeográficos que existen en el continente. Sí, así es. O sea, exacto. Bueno, si entendemos como elementos ecogeográficos a la relación entre el medio ambiente, ¿cierto? El medio físico y los organismos que habitan ese medio físico, entonces, claro, podemos destacar un par de condiciones ambientales que son bastante claves y son importantes, principalmente para el clima antártico, como por ejemplo el hielo marino, ¿cierto? La disponibilidad del hielo y la llegada del hielo marino en un periodo que corresponde, el cómo, qué otras condiciones ambientales importantes tenemos, por ejemplo, la temperatura de los océanos, el derretimiento también, el hecho de que hemos visto un aumento en ciertas áreas de la Antártica, no en todas, pero por ejemplo, principalmente la península antártica, que es una región donde sabemos que tenemos una alta abundancia, concentración de clima antártico, hemos visto cambios ambientales bastante significativos, ¿cierto? Uno de esos, como te comentaba, es el hielo marino. El otro que hemos visto es el aumento de las temperaturas, que por ende, temperatura del aire, por lo tanto, sabemos que con menos temperatura, o sea, con el aumento de la temperatura del aire tenemos una menos formación de hielo marino durante el invierno, además un cambio en el aporte de agua dulce hacia las regiones costeras, o sea, también podemos tener el impacto se podría decir que, no sé si el derretimiento de los glaciares per se, pero un aumento, existen algunos glaciares que sí han estado retrocediendo en la Antártica y estos han estado, el agua que de ellos sale, digamos, llega al océano costero y por lo tanto eso también impacta al medio ambiente donde está el krill, ¿cierto? O por lo menos ciertos, no sé si el krill adulto, pero por lo menos quizás algunos estadios larvales de krill que están más cercanos a la costa. Entonces, efectivamente, estos elementos, como dices tú, ecogeográficos, y con el impacto del cambio climático, sabemos que están cambiando y sabemos que de alguna forma van a influenciar a ciertas partes o de ciertos estadios de la vida del krill. Perfecto. Bueno, ahí tú mencionaste algunos de los elementos ecogeográficos, algunos principales que hay en torno a la Antártica. Y bueno, ¿cómo se relacionan esto o cómo podemos entender esto con la idea de impulsores climáticos globales o locales del ecosistema austral? ¿A qué se refiere esto de los impulsores climáticos? Sí, mira, yo lo que yo entiendo, no sé si eso es lo que se entiende, pero lo que yo entiendo como impulsor climático son principalmente los factores ambientales que son los más importantes para ciertos aspectos del ecosistema antártico y de qué forma estos están afectando el ecosistema en sí, influenciando, ¿cierto? Entonces, cuando tú hablas de impulsores climáticos globales, yo inmediatamente pienso en cómo la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Sabemos que eso es uno de los principales agentes o factores a través de los cuales se ha desarrollado este cambio climático o que tenemos este cambio climático instalado en nuestro planeta. Entonces, además de el calentamiento global, este cambio climático, además tenemos otros factores que llamamos modos climáticos en la Antártica, ¿ya? Que son bastante importantes y que influyen de cierta forma las condiciones atmosféricas de la zona antártica. Uno de esos es, por ejemplo, el modo anular del sur. No sé si tú has escuchado hablar de este modo anular del sur, ahora bien llamado SAM, por sus siglas en inglés. Este SAM es uno de los principales modos de variabilidad que tienen las condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, en el océano austral, hemos visto, o a través de estudios que se han realizado, hemos visto que este SAM ha estado moviéndose a fases positivas, ¿ya? El SAM puede tener fase positiva y negativa, y dependiendo de si es fase positiva o negativa, cambian las condiciones del viento, temperatura del aire, etcétera. Entonces, hemos estado viendo que a través de estos últimos
décadas nos hemos movido a esas SAP más positivo, polaridad positiva, y eso trae consigo una intensificación de los vientos del oeste en el océano austral, ¿ya? Eso significa que más vientos del oeste puede, principalmente para la península antártica, puede aumentar la mezcla vertical del océano, ¿ya? También hay un estudio por ahí que relaciona este aumento o intensificación de los vientos del oeste con un cambio en los patrones de circulación, ya un aumento en las intrusiones de agua circumpolar profunda. En la península antártica, estas aguas circumpolar profundas tienen mayor temperatura, entonces por lo tanto, y como va por abajo ya del océano, hacia las zonas costeras podría estar favoreciendo a ingresar mayor temperatura a plataformas de hielo antártica, como por debajo, ¿ya? Entonces, básicamente podríamos pensar en que se está aportando el océano calor a las plataformas de hielo y las podríamos estar derritiendo por abajo. Entonces, todas esas, cuando hablamos de impulsores climáticos globales, entiendo algo como eso, ¿no? Entonces, bueno. Sí, claro, por ejemplo, dentro de lo que he podido yo leer, investigar, a propósito también de los impulsores globales o locales, ¿no? Que en particular son fenómenos que ocurren en un territorio, por ejemplo, pero en cuanto a la globalidad, he visto que producto del adelgazamiento de la capa de ozono, como dices tú, ¿no? El efecto del SAM, que se correlaciona con esto, hasta donde entiendo, ha hecho que los vientos que vienen del oeste se intensifiquen. Y por ejemplo, acá en Punta Arenas, hace no muchos días, tuvimos unas ráfagas de 145 kilómetros. Y son las ráfagas que al menos yo tengo entendido las más altas registradas. No estoy seguro, pero al menos desde que llevo viviendo acá, son las ráfagas más altas registradas y entiendo que cada vez van a ser más cálidas. Y a su vez, yo no lo sabía, ¿no? Pero el viento influye en las corrientes marinas. No las corrientes necesariamente superficiales, sino también las que están un poco más abajo y incluso en la temperatura. Me llama bastante la atención de cuán interconectados están los elementos de la naturaleza, o bien digo, ¿no? Del clima, la naturaleza, o en fin, y cómo uno influye en el otro. Eso como que de alguna forma me explotó la cabeza, si podríamos decirlo así. Sí, y tú tienes razón. Bueno, por eso es que nosotros, en mi caso, los oceanógrafos, estamos muy interesados en estudiar estos procesos, ¿ya? Y como oceanógrafa física, me llama mucho la atención y queremos indagar más en tratar de poder entender el cómo, el por qué, de qué forma afectan estos cambios, como tú dices, que digamos, partimos por la atmósfera, cómo la atmósfera impacta el océano y cómo el océano a través de su corriente, a través de la circulación afecta a los organismos. Y bueno, dentro de lo que tú has podido estudiar en torno a los vientos, los océanos, ¿qué proyecciones se pueden observar o recomendaciones? Porque esto de alguna forma el cambio climático también está presente, ya es un dato de la causa, ¿no? Y se están haciendo modelos. ¿Hasta qué punto los modelos, por ejemplo, pueden ser 100% fiables? Porque entiendo yo que los modelos se arman en función de variables con ciertos valores, ¿no? Entonces, a veces los valores hay que ajustarlos. ¿Qué pasa ahí? Mira, los modelos y distintos aspectos de los modelos también, porque tenemos modelos físicos, modelos biogeoquímicos, modelos climáticos. Los modelos son una excelente herramienta para poder entender otros aspectos más, ¿ya? De los procesos, que como te comentaba, estos procesos de interacción física-biológica. Entonces, bueno, existe una gama de modelos que son los que hemos estado escuchando mucho a través del informe del IPCC, ¿cierto? Este informe que nos entrega los futuros proyecciones para finales del siglo de lo que podría pasar con nuestro ambiente terrestre, marino, glaciar, etcétera. Entonces, se han realizado algunos estudios enfocados principalmente en krill antártico y en el krill antártico en sus primeros estadios de vida, ya, o sea, vale decir desde que son un embrión hasta que son una pequeña larva. Se han realizado simulaciones que se llaman, o sea, estos son simulaciones, son proyecciones a futuro de lo que podría pasar con este krill chiquitito ante escenarios de cambio climático.
Y en un estudio que realizamos en el 2016, encontramos que haciendo proyecciones para finales del siglo, o sea, vale decir para el año 2100, con condiciones ambientales que son bastante desfavorables para el krill, menos hielo marino, ya menos disponibilidad de alimentos, un aumento en la temperatura del mar bastante significativa. Esto afectaría al hábitat favorable para el krill antártico, ¿ya? O sea, esto cambiaría las condiciones en las que el krill puede crecer, puede reproducirse y puede crecer. Y esto, uno de los resultados que encontramos es que podría este hábitat verse afectado hasta en un 80% de forma negativa, o sea, una reducción del hábitat de hasta un 80% con los peores escenarios que podemos pensar, ¿ya? Que nos pueden entregar estos modelos de cambio climático. Así que, bueno, ese es uno de los escenarios, ¿cierto? También hay otros estudios que se han realizado de forma más localizada y, bueno, también existe otro tipo de cambio que puede afectar al krill, específicamente la disponibilidad de alimentos para el krill ya más bien adulto. Ya también se ha visto, también tenemos otro, estoy pensando en algunos de los estudios que he visto recientemente, hay por lo menos para la península antártica, un colega mío de Inglaterra, un colega chileno que reside en Inglaterra, él estudió a través del estudio de la foca cangrejera, ya que principalmente se alimenta en krill antártico. La dieta de la foca cangrejera es más o menos el 90% de krill. Él estudió el movimiento de esta foca cangrejera y realizó un modelo de predicción a través del hábitat de ella, y lo que encontró fue que posiblemente con escenarios ambientales de cambio climático en la península antártica, el krill estaría moviéndose a un lugar más cercano al polo. Entonces estaría desplazándose el krill, estaría desplazándose ese alimento, en este caso para la foca cangrejera, hacia regiones mucho más costeras y mucho más polares, ¿ya? Por los cambios ambientales que se pueden esperar hacia el futuro. Entonces eso también afectaría de cierta forma a los depredadores que están dependiendo principalmente del krill. A propósito de lo que dices, me surge la duda, bueno, respecto de los modelos, ¿no? Entiendo que modelos más, modelos menos, hay muchos modelos, muchas veces los modelos a veces quedan frente a la realidad un poco, no sé si obsoletos, pero sobrepasados. Yo años atrás, cuando era más joven, entendía que hacia el 2100 se proyectaban ciertas temperaturas atmosféricas, ¿no? Y por lo visto se han estado bajando esos límites, más cercanos ya a lo que es el medio siglo de este siglo XXI. Entonces me pregunto yo qué pasa respecto de algunos modelos oceanográficos, a propósito de esto, ¿no? Como haciendo esta similitud, vale decir, que decían, por ejemplo, algunos modelos hace 20, 30 años atrás respecto de la salud oceanográfica, y qué está pasando hoy en día. ¿Esos modelos acertaron, se quedaron cortos, o en realidad todo lo contrario? Efectivamente ha habido una ralentización del impacto en los océanos. ¿Me explico? Sí, te entiendo. Y bueno, esa es parte, digamos, del trabajo de la modelación o el trabajo con los modelos, ¿cierto? Bueno, y es por eso que también tenemos no solamente un modelo de cambio climático, tenemos un set más o menos de más de 40 modelos actualmente en la nueva versión de los modelos CIMIC 6, que son los modelos o el programa que entrega resultados o salidas de estos modelos de cambio climático. Y tenemos un cierto rango de salidas o de resultados que nos entregan estos modelos. Sí, efectivamente el océano austral, o en este caso los modelos de cambio climático o estos modelos de CIMIC, nos están entregando proyecciones para el océano austral de bastante grados más de temperatura, por ejemplo, en el caso del mar. Desconozco un poco cómo es simulaciones a futuro de las condiciones atmosféricas, vale decir, o sea, la temperatura atmosférica y qué tanto o qué regiones van a estar más impactadas o menos impactadas según los resultados de esos modelos. Pero por lo menos en el océano
las proyecciones de hielo marino, las proyecciones de temperatura del mar, las proyecciones de la circulación oceánica muestran distintos rangos de escenarios, pero la mayoría de ellos coincide en que van a existir, por lo menos a finales del 2100 o a finales del siglo, menos disponibilidad de hielo en ciertas regiones que son claves, en este caso para el clima antártico, estábamos hablando del clima, ¿cierto? Y un aumento significativo de la temperatura del agua que podría impactar a los procesos fisiológicos que tiene el clima. Y también ahí es un poco más variado, ¿cierto? La disponibilidad de alimentos. Hay modelos, no tenemos mucha claridad, y eso es parte de la incertidumbre de los modelos, es que hay algunos que muestran un aumento en la disponibilidad de alimentos, básicamente, si pensamos en la clorofila A, ¿cierto? La clorofila como un proxy de la disponibilidad de alimentos para el CRIM, que es algo que nos puede entregar estos modelos CIMIP. Hay algunos que muestran una mayor disponibilidad de alimentos, otros que muestran una menor disponibilidad de alimentos, entonces ahí hay distintos escenarios. Pero sí, efectivamente es una parte del trabajo con la modelación, la incertidumbre, y que no ciertamente si el modelo dice que en 100 años más va a aumentar 3 grados la temperatura de la atmósfera y ese aumento de 3 grados se alcanza antes, bueno, esa es parte de la incertidumbre de la modelación y de que tenemos que ajustar ciertos parámetros o ciertos aspectos en el modelo para tratar de alcanzar o de proyectar ese aumento de temperatura de forma más creíble o de una forma más robusta. Todo un tema ahí, ¿no? Porque me acuerdo que años atrás se hablaba de mantener la temperatura no más allá de 1.5 grados promedio o 2, se esperaba llegar al 2100 respecto de la era preindustrial y creo que hoy en día, si no me equivoco, estamos en 1.1 grados promedio respecto de la era preindustrial y estamos como en una curva ascendente. Finalmente, más allá de pensar en proyecciones que inevitablemente, al menos uno las piensa, medias catastróficas, yo creo que el propósito también de la discusión científica y de aportar datos y hacer investigaciones es tratar de hacerlo en la orientación de que eso no suceda. Pero bueno, más allá de ese marco, que lo podríamos retomar quizá al final del programa como para hacer una reflexión o una síntesis en torno a ello, me gustaría volver un poco al océano y a los hielos. Entiendo que durante las últimas 4 décadas ha habido un aumento modesto de la extensión promedio del hielo marino, en especial en la Antártica, aumentando en unas zonas, disminuyendo en otras, que también las fuertes tormentas, los fuertes vientos y las olas afectan los procesos de crecimiento y de derretimiento de este hielo. A propósito, ¿no?, de la discusión de si con la temperatura la Antártica tendería o no o los glaciares a disolverse, derretirse, ingresar en el océano, aumentar el nivel del mar y, en fin, disminuir la salinidad y generar todo un aparataje ecosistémico distinto. Y eso me gustaría que me lo pudieras explicar. ¿Qué importancia tienen estos hielos y cómo afecta a su entorno? Como por ejemplo la red alimentaria, que entiendo también cumplen una función. Claro, como tú lo dices, efectivamente el hielo es un componente fundamental del océano austral. ¿Por qué? Porque, bueno, los organismos que habitan están acostumbrados y han vivido toda su vida, ¿cierto?, con el hielo, la formación, el avance, el retroceso estacional del hielo. Para los que están escuchando, el hielo no está siempre en la Antártica, tenemos periodos donde el hielo se forma, ¿cierto?, que son los periodos de otoño y de invierno. El hielo alcanza una máxima cobertura durante el invierno austral, y después este hielo, cuando aparece el sol una vez en la Antártica, este hielo retrocede, se derrite, ¿cierto? Y entonces esa variabilidad estacional, los organismos están adaptados para esta variabilidad estacional. Y entonces la llegada de este hielo y el retroceso de este hielo está bastante bien sincronizado con ciertos aspectos o ciertos ciclos de la vida de algunos organismos. Si algo pasa o algo perturba a la llegada del hielo, sin lugar a duda vamos a tener un impacto o una influencia en la vida de los organismos que dependen del hielo.
Uno de estos es principalmente el krill. El krill existe un periodo durante el invierno, sobre todo cuando es pequeño en sus estadios larvales, en sus estadios de vida tempranos, que utiliza el hielo como un lugar, un refugio para pasar el invierno, y además utiliza como fuente de alimento, fuente alimenticia a las algas que crecen debajo del hielo. Entonces, sin lugar a duda, al menos en este periodo de vida del krill, es bastante importante. Y si hablamos de la red alimentaria, bueno, pensamos en que el krill es la especie clave, ¿cierto?, dentro de este ecosistema antártico. Entonces, cualquier cosa que le puede afectar al krill en su vida va, sin lugar a duda, a tener un impacto en la trama trófica que depende de este organismo. Y entonces, si este hielo afectado, perturbado, ¿cierto?, su variabilidad estacional, entonces, sin lugar a dudas, va a afectar al krill. Y lo que hemos visto, o lo que ha mostrado, como dices tú, como tú comentas en lo que dijiste, que, bueno, desde que tenemos satélites dando vueltas a nuestro espacio, podemos obtener y podemos conocer cómo es esa extensión de hielo marino en la Antártica, ¿ya? Entonces, bueno, efectivamente, el hielo alrededor de la Antártica, como un todo, se ha visto que en las últimas 4 décadas, pero esto hasta el 2016, a partir del 2016 ha cambiado un poco el escenario de lo que pasa con el hielo. Pero por lo menos hasta el 2016 hemos visto que ha habido un aumento pequeño, ¿cierto?, en la extensión total del hielo alrededor de la Antártica. Sin embargo, hay regiones en la Antártica, y una de esas es la península antártica, donde este hielo marino cada vez o cada año es menor, ¿ya? Y no solamente ha afectado, se ha visto la disminución del hielo, de la cobertura de hielo en la península antártica, sino que también estudios muestran que ha habido un cambio en la llegada de este hielo, en qué momento del año llega este hielo. Y entonces ahí volvemos una vez más a esta sincronía con la vida del krill, ¿ya? Entonces, como hemos visto, una disminución el hielo está llegando cada vez más tarde en el año. Y esto, sin lugar a duda, puede tener un impacto en la vida, en los periodos tempranos del krill, precisamente durante el invierno, que es el periodo que necesita protegerse y que necesita que el hielo llegue en cierto tiempo que finalmente no está llegando en ese periodo, ¿ya? No se está esperando. Entonces, claro, ¿cómo afecta al entorno el hielo y a la red alimenticia? Es básicamente a través de este organismo clave, que es el krill. Mira qué interesante, porque no tenía ese dato de que desde el 2016 en adelante se ha visto que, a pesar de que en las últimas 4 décadas el hielo en promedio, ¿no?, como tú bien dices, en la Antártica ha tenido un incremento modesto, no había visto ese dato de que desde el 2016 en adelante, al parecer, esta situación en realidad ya no se estaría un poco modificando. Y si ahora, a propósito de eso, si no mal recuerdo, hace no mucho tiempo atrás creo que se había desprendido un gran bloque de hielo, una plataforma de hielo, si no me equivoco, que es como se llama, que son grandes masas de hielo que viajan, no sé si a la deriva necesariamente, pero alrededor de la Antártica, ¿no?, que son del tamaño incluso de países completos. Entonces, bueno, es interesante porque además, bueno, sabemos que el hielo en la Antártica es un gran regulador de muchas otras elementos y variables del ecosistema, lo que sabemos que se llama las teleconexiones, ¿no? Finalmente toda la Antártica tiene una teleconexión con todo el resto del planeta. Los continentes y hacen sus hielos que reflejan la luz solar o los rayos ultravioleta para no generar un efecto invernadero natural del planeta, así como también los océanos, las corrientes marinas, en fin, ¿no? Y de hecho, ahora que me acuerdo, relacionándolo, bueno, están los hielos, y quizás pasando un poco a hablar de los océanos, recuerdo haber leído por ahí que hay una discusión, no sé si es completamente descartada o no esta discusión, de que al parecer la convergencia antártica o el frente antártico, me corregirá si que lo estoy diciendo mal, que tiene que ver con el límite entre los mares, el mar Antártico y los otros que están por encima, ¿no?, el Pacífico y el Atlántico, que tienen cambios de temperatura, entiendo yo, entre un límite y otro hasta 5 grados en pocos metros. Se evidencia ahí el límite, podríamos decir, oceanográfico.
Por ahí leí que algunos estaban diciendo que se ha corrido. No sé si será cierto eso o no. Corrido en términos de latitudes, ¿no? Entonces, no sé si tú tendrás información en torno a ello. ¿Qué tan cierto será? Porque he leído que algunos dicen que sí, otros como que lo desmienten. Toda una temática ahí, sí. Bueno, sí, yo también he leído al respecto, digamos, un poco el frente antártico y los frentes en realidad en general son un límite, ¿cierto? Un límite, limitan dos áreas del océano que son bastante distintas, que posiblemente están siendo afectadas por factores físicos distintos, posiblemente de características de masas de aguas distintas. Entonces, bueno, en el caso del océano austral tenemos los vientos del oeste, ¿cierto? Y hablamos, y claro, yo sé, quizás ese estudio que comentas tú es un estudio que habla del corrimiento o del movimiento de este frente antártico debido a la intensificación de los vientos del oeste, y esta intensificación de los vientos del oeste que se ha producido producto de este aumento en la polaridad positiva del SAM, ¿cierto? Que tenemos distintas condiciones, patrones como atmosféricos que por ende nos producen mayor intensificación de los vientos, y esto sabemos que las corrientes marinas y la circulación superficial y básicamente las componentes o las características hidrográficas del océano, ya que no pueden definir dónde están los frentes. Tú mismo dijiste, el frente es un lugar donde existe un alto gradiente de temperatura, ¿cierto? Una diferencia de temperatura de un lugar con respecto al otro. Y entonces sí, ha habido al parecer, un movimiento, no sé si significativo, pero movimiento producto o posible producto de esta intensificación de los vientos del oeste. También existe otro grupo de estudios que habla de, en realidad, el aumento del viento. Lo que nos ha estado produciendo más que el movimiento del frente es más bien la intensificación de los remolinos. Remolinos son, o eddies, son lugares de alta energía, de mezcla, ¿ya? Y producto de que nosotros estamos influyendo o poniendo o intensificando el viento, esta energía que se traspasa de la atmósfera o del viento hacia el océano, en vez de mover el frente, en realidad lo que hace es que aumenta el tipo de movimiento de mesoscala del océano superficial. Pero también hay otro estudio por ahí, otro grupo de trabajo que habla más bien de una intensificación de la actividad de mesoscala, ¿no? Que se llama en el océano superficial del océano austral. Entonces, por ahí, y pensando en el futuro, o el cambio climático, y qué es lo que va a pasar a medida que nos vamos moviendo cada vez más a un SAM más positivo, quizás, a una intensificación de estos vientos del oeste, hay como distintos escenarios que se podrían esperar para la circulación superficial en el océano austral. Entiendo yo que, bueno, parte de la discusión anterior nos lleva de una u otra forma a hablar de la dinámica biogeoquímica del océano austral. Entiendo que los océanos absorben CO2 atmosférico y liberan CO2 oceánico, y considerando los excesivos niveles de este elemento en la atmósfera, los mares están comenzando a acidificarse, entiendo. ¿Cómo se da este proceso y qué efectos puede tener? Mira, tú ahí hablas de algo muy importante, y que es el balance, ¿cierto?, entre el CO2 que está en la atmósfera y el CO2 que está en el océano. Entonces hablamos de la presión parcial del CO2, ¿cierto? Entonces, básicamente, de donde hay más, se va a mover hacia la región donde hay menos. En este caso, claro, estamos emitiendo una cantidad de dióxido de carbono increíble en la atmósfera, entonces se aumenta la cantidad de CO2, ha producido que esto llegue a los océanos. Este aumento de CO2 en el océano provoca reacciones que cambian la composición química de estos. En el mar, obviamente, el CO2 reacciona con el agua, y entonces a través de procesos químicos, a través de un proceso conocido como básicamente la solución o la reacción que tiene esta interacción del CO2 con el agua, produce acidificación del mar. Y esto, como dices tú, bueno, ¿qué efectos puede tener? Bueno, se sabe que puede poner en peligro a organismos marinos, ya que crean caparazones, esqueletos, utilizando carbonato de calcio.
ya como hay algunos corales en la Antártica, las almejas por ejemplo, cangrejos, y este CO2, el aumento del CO2 y la disminución del pH, o sea, básicamente se hace más ácido el océano, además provoca que el carbonato de calcio, que yo te comento, que utilizan los organismos para poder construir sus caparazones, esté menos disponible. Y bueno, para estos organismos, como hay menos disponibilidad para construir o crear sus conchas y sus esqueletos, entonces esto puede obviamente influir o impactar negativamente a los organismos. Eso principalmente. También el hecho de que disminuya o que se disminuya el pH, baje el pH, ¿cierto? O que el océano se haga más ácido, también puede tener un impacto negativo, porque puede convertir el océano en un medio ambiente más corrosivo, que potencialmente podría disolver las conchas y los esqueletos de los organismos. Entonces eso los está haciendo, obviamente los pondría en una posición de mucho más vulnerabilidad. Un poco impactante, ¿no? Lo que dices tú de eso último, que claro, finalmente el océano actuaría como un ácido frente a las conchas o no sé si exoesqueletos en algunos casos de algunos otros animales marinos. Sí, ojalá que eso no llegue a suceder tan complejamente, tan drásticamente, y que el CO2 atmosférico pueda disminuir, ¿no? Y aquí te invito a que nos puedas hacer una reflexión final en torno a todo lo que hemos estado conversando. Además, tu área de expertise también tiene que ver con el cambio climático. Entonces, hablamos de modelos, hablamos de cambio climático, hablamos de cómo el CO2 finalmente ingresa al océano y se acidifica y tiene un impacto tremendo en los animales marinos. Te invito a que nos puedas hacer algún comentario final, sin querer transmitir una sensación catastrofista, ¿no? Pero sí desde la ciencia, ¿no? Que la ciencia tiene que ser en este sentido transparente, sincera, porque la toma de decisiones también tiene que basarse en lo que la ciencia pueda descubrir, pueda interpretar, pueda recoger datos y analizar, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, mira, a mí el mensaje quizás con el cual me gustaría cerrar es no alarmarnos. O sea, alarmarnos lo suficiente como para poder reaccionar. No pensar que estamos en una catástrofe, si bien sí estamos bajo fuertes cambios ambientales y como seres humanos hemos estado de alguna forma impactando este lugar tan pristino que es la Antártica, ya uno de los lugares más pristinos del planeta, pero sin embargo a través del turismo, a través de nosotros mismos, incluso como seres humanos, como investigadores, al estar en esta ciencia física en la Antártica también tenemos un impacto. Sin lugar a dudas la pesquería industrial de krill también tiene un impacto. Entonces, a mí me gustaría que como investigadora del océano austral, invitar a jóvenes investigadores, a invitar a jóvenes que se unan a estudiar ciencia, que se enamoren del océano austral, que se interesen por ir a estudiar este tipo de procesos, ¿cierto? Para poder entender de qué forma todos estos tipos de procesos físicos, químicos, biogeoquímicos están relacionados. Y mientras más personas formemos en este ámbito, en esta área de la ciencia, más investigaciones de punta vamos a poder realizar como país. Entonces necesitamos más gente joven interesada en estudiar el ecosistema antártico, para así poder finalmente tener una base, una línea de base. Bueno, eso es un poco lo que estamos tratando nosotros de hacer, ¿cierto? A través de los institutos a los cuales yo participo, el Instituto Milenio Base, el Centro Ideal, el Centro Copas Costal, donde tratamos de hacer investigación de punta en regiones, ya sean costeras o en regiones de altas latitudes, y tratar de, también quiero hacer la invitación y el llamado a que se contacten con nosotros, jóvenes que están de repente por ahí estudiando física o no sé, o que quieren, o los mismos chicos del colegio que no saben qué estudiar, ojalá se enamoren de la ciencia, ojalá puedan venir a aprender con nosotros todos los aspectos del océano austral. Esto por mi parte. Perfecto, Andrea. Muchas gracias desde el Instituto Patagónico de Estudios Culturales.
te damos las gracias por participar de nuestro programa y espero que en un futuro próximo nos volvamos a encontrar y sigamos conversando de ciencia antártica. Bueno, Silvio, muchas gracias por la invitación y bueno, quedo atenta para cualquier otra cosa que me quieras consultar. Un abrazo para ti y que estés muy bien. Un abrazo. Esta iniciativa fue financiada con cargo al Fondo Concursable del FNDR 7% 2022 del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena.